Hermanos, ¿cómo están? Es un gozo volver a reunirnos, amén, y poder estar en la casa del Señor. Ha llegado el momento, pues, de disfrutar, hermanos, la hermosa palabra del Señor. Ha llegado el momento de comer, ha llegado el momento de alimentarnos con la palabra del Señor. Quiero invitarles que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo número 4 al 9. Cuando usted lo busque, dé un gloria a Dios de saber, ¿verdad? Para poder saber que ya lo encontró. Deuteronomios, capítulo 6, versículo número 4 al 9. Cuando lo encuentre, glorifique al Señor, no se quede callado. Este clima tan rico que hoy tenemos no nos debe de dar flojera, no nos debe de robar el poder bendecir el nombre del Señor. Así que disfrutémoslo, porque hoy no hay calor, o al menos no hay tanto calor. Así que vamos a venir ante la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón, que la palabra que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros pueda ser dada tal como Él quiere que se dé. Amén. Oramos al Señor. Bendito Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por el privilegio, por la bendición, por el gozo de poder estar en tu casa, disfrutar, Señor, estos momentos en familia, poder disfrutar, Señor, estos momentos con tu iglesia, con tus hijos, Padre, y poder escuchar lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. En esta mañana, Señor, ponemos todo este tiempo, ponemos, Señor, estos minutos que vamos a ocupar para escucharte, para escuchar el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, ya que ella, Señor, ya que Él está dispuesto para iluminarnos, para alumbrar nuestro entendimiento y poder comprender, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo sea el que coordine mi voz, mis pensamientos, y pueda ser transmitido, Señor, el mensaje a tu iglesia tal cual tú quieres darlo, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Yo solamente, Señor, soy un vaso que tú vas a usar, pero tú, Señor, tienes propósitos, tienes grandes cosas preparadas para cada uno de los que hoy estamos aquí, Padre. En tu nombre lo recibimos, Señor. Amén, amén. Muy bien, vamos a dar lectura a esta porción de la Biblia. Deuteronomios, capítulo 6, versículo número 4 al 9. Leemos en el nombre de Jesús. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Puede ocupar su lugar? Qué hermosa porción de la Biblia que hemos leído. Si usted lee el encabezado de esta porción, tiene un título. ¿Cuál es el título que dice ese capítulo? A ver, dígalo fuerte. Más fuerte. El gran mandamiento. Dios había dado, ¿verdad?, muchas leyes, estatutos, mandamientos, y las que conocemos nosotros son los 10 mandamientos. Pero de todos los mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, el Señor, Jehová de los ejércitos, le dio al pueblo de Israel el gran mandamiento.
O sea que es muy importante, es muy, muy, muy importante que el pueblo de Israel pudiera comprender, aprender, practicar, llevar, ¿verdad?, cada día a la práctica y transmitir el gran mandamiento. ¿Se oye la palabra? Gran mandamiento. Quiero leer este mismo pasaje de la Biblia, pero en una Biblia que es para todos. Dice, es un lenguaje más sencillo, un lenguaje más fácil de comprender, y quiero que usted lo escuche. El título de esta porción dice aquí, el mandamiento más importante. O sea que de todos los mandamientos, este mandamiento que hoy vamos a aprender, vamos a pues analizar, es el mandamiento más importante. Muy bien, dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas, en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes, cuando te acuestes. Escríbelas en las tiras de cuero y átalas a tu brazo. Cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Mire qué tan importante es para Dios este mandamiento, que da instrucciones bien precisas, bien claras, para que el pueblo de Israel pudiera hacerlo. No había equivocación, no había forma de que el pueblo pudiera confundirse y hacerlo mal. Estaban bien claras las instrucciones que Dios había dado en este gran mandamiento, o mandamiento muy importante. ¿Amén? A este mandamiento, o esta porción que nosotros hemos leído, se conoce como, les voy a decir cómo se llama, lo encontré, se llama el Shema. Y el Shema fue dado a Israel, al pueblo de Israel, y viene de la palabra hebrea que significa escucha Israel. Eso es lo que significa el Shema. Pero tal vez tú digas en esta mañana, ¿y por qué nos va a hablar usted del Shema si fue dado al pueblo de Israel? Porque el principio de este mandamiento llamado Shema, usted puede escucharlo como dice: escucha, oh Israel. O sea, le estaba hablando al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Ya que lo que vamos a estar meditando en esta mañana tiene que ver con este mandamiento dado al pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Ya que nosotros, aunque no tenemos sangre judía, aunque nosotros no tenemos una nacionalidad judía, nosotros, al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ahora fuimos adoptados, fuimos comprados, y ahora pertenecemos por la fe al pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, así tú y yo, por la sangre de Cristo, por haber sido redimidos por la sangre del Cordero, por haber sido comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo, ahora tú y yo formamos parte de ese pueblo santo. Lo veíamos la semana pasada. Somos pueblo santo. Amén. Por lo tanto, tiene que ver con nosotros este Shema, o este mandamiento dado al pueblo de Israel. Ahora es para todo hombre, para toda mujer, ¿verdad?, que haya sido lavado por la sangre de Cristo y que ahora forma parte del pueblo de Dios. Amén. Así que es un mandamiento para todos,
No podemos decir, no, es que no tiene nada que ver conmigo. No, ahora este mandamiento se es dado o abarca o es para todos los que forman parte del pueblo de Dios. Este Shema o mandamiento tiene grandes enseñanzas. Amén. Y que lo vamos a estar viendo a lo largo de esta meditación. Así que quiero comentarles o quiero decirles a grandes rasgos lo que representa, lo que era para el pueblo de Israel el Shema, lo que ellos tenían que hacer de acuerdo a lo que el Señor les había dado, las instrucciones que el Señor les había dado en Deuteronomios. Amén. Así que en primer lugar dice que el Shema es una de las oraciones más importantes para los judíos. Los judíos tienen muchas oraciones que hacen durante el día. Otras las hacen en festividades, otras las hacen, ¿verdad?, en diferentes actividades o en los templos o sinagogas donde ellos se reúnen. Pero el Shema es una de las oraciones más importantes para el pueblo judío. Y que ellos, ¿verdad?, lo toman tan en serio, lo toman tan, ¿verdad?, tan minuciosamente, que ellos lo practican tal cual Dios se los dio. Amén. Y dice que esas oraciones se repiten 3 veces al día. Si usted se da cuenta, ¿qué fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel? Que debería repetir los mandamientos. ¿Cuántas veces? ¿Cómo lo dice? Dice, al levantarte y al andar por el camino. Al levantarse es por las mañanas. Al andar por el camino, en tu quehacer, sacar un tiempo y transmitían o repetían ellos esta oración para que se les grabara no solo en la mente, sino también en su corazón. Y dice, y al acostar. Entonces, ellos repetían el Shema, lo repetían 3 veces al día. Este Shema o mandamientos implicaba la unidad o la unicidad divina de Dios. Ellos, al estar repitiendo esto, comprendían claramente que Dios es un Dios, ¿verdad?, único. Que Dios es un Dios en 3 personas. Así que ellos entendían la unicidad divina de Dios. Entendían también el poder de Dios, la deidad de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente. Él es todopoderoso. Y ellos podían comprender que Dios es un Dios poderoso. Es un Dios poderoso, amén. También, ¿verdad?, implicaba su afirmación de la omnipotencia y la aceptación de sus mandamientos. Cada vez que ellos repetían el Shema, que se lo sabían de memoria. Por cierto, hay un detalle ahí que yo investigué, que dice que el Shema era por decirlo así, era una obligación el que el judío lo supiera de memoria. O sea que el padre y la madre estaban encargadas de enseñarle a sus hijos desde que hablaran, incluso desde antes, porque lo repetían, juntaban a la familia y lo repetían. Entonces los niños iban, ¿verdad?, aprendiendo. Y a la edad de 13 años, cuando ya se consideraba a los niños como adultos, el niño ya tenía que saberlo de memoria, estos versículos. ¿Cuántos versículos son? Empieza donde dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. A partir de esos versos que empiezan en el verso 4 hasta el verso 9, ellos ya tenían que saberse todo eso, ¿verdad? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenían que saberlo de memoria. Así que esto, hermanos, implicaba que ellos, ¿verdad?, entendieran la omnipotencia de Dios, pero también ellos tuvieran la aceptación de los mandamientos de Dios. No era de que si ellos, pues vamos a cumplir 2 y los demás, pues no.
tenían que, ¿verdad?, aceptar los mandamientos de Dios, y no solo aceptarlos, sino ponerlos en práctica, vivirlos cada día. Esos mandamientos o este Shema fue dado en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo cuántos días allá? ¿Cuántos días estuvo allí en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Él estuvo ahí, ¿verdad?, recibiendo directamente de Dios todos los mandamientos que los conocemos, los 10 mandamientos más los demás leyes, estatutos, y entre esos recibió Moisés el Shema directamente de Dios en el monte Sinaí. Así que a estos mandamientos que nosotros conocemos se le conoce como el Torah para los judíos. Para nosotros son los 10 mandamientos, pero para ellos es el Torah. Son las leyes, los mandamientos que fueron dados por Dios en el monte Sinaí. Dice que este Shema o estos mandamientos tenían que escribirse, como dice la Biblia. A ver, y busque usted en dónde dice que tenían que escribirse. A ver si son buenos lectores y pueden buscar, ¿verdad?, ahí donde les dice Dios que deberían de escribirse. La primera, ¿dónde? En las puertas de su casa. Muy bien, vamos a detenernos hasta ahí. En las puertas de su casa. A esto se conoce como el mezuzot. A ver, repítalo, mezuzot. Son palabras hebreas que para nosotros pues, a veces no las podemos pronunciar. Dice que ellos deberían de escribirlo en un mezuzot. O sea, deberían de poner estas escrituras o mandamientos o el Shema, tenían que ponerlo en las puertas, escribirlo y ponerlos en las puertas. ¿Y qué era el mezuzot? Bueno, yo lo investigué y dice que son pergaminos que se le ponían porciones de los mandamientos. En este caso ponían: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios, y todo lo que implicaba, ¿verdad?, la fidelidad, el amar a Dios y los mandamientos. Entonces dice que los escribían en pergaminos. A esto se le conoce como bail. Entonces dice que eran porciones, pedacitos así de cuero de animales especiales, ¿verdad? Y escribían con una tinta especial el Shema. Y lo escribían en ese pedacito de cuero y luego las enrollaban. Por eso era un pergamino. Lo enrollaban así, quedaba como un taquito. Y, ¿verdad?, hacían el bail, que son cajitas de diferentes formas o materiales. Eso no era tan estricto. Podía ser algunos, yo veía los más actuales, ahorita los hacen de pieles, las hacen de diferentes materiales de acuerdo a su gusto. Pero lo que sí no podía cambiar era lo que iban a poner dentro del bail, que es la cajita. Entonces, ¿qué hacía, verdad? Los padres escribían el Shema, lo enrollaban con amor, cuidadosamente, y en la parte de atrás del cuero ponían la palabra de Dios, el nombre de Dios, y claro, en su idioma de ellos, y lo enrollaban de tal manera que el nombre de Dios quedara viéndose. Y lo metían en el bail y lo ponían a las entradas de las puertas. Y tenía que mirar al lado izquierdo, mirando hacia donde vas a entrar. Entonces, hagan de cuenta esto. Tú estás así para entrar a tu casa, a tu cuarto, a tu recámara o en el lugar donde tú vives. Y en el lado derecho ponían esta cajita o ¿cómo les dije que se llamaba? Mezuzot. Ponían el mezuzot, ya sea con taquetes, los pegaban, ¿verdad?, con algún pegamento que pudiera quedarse fijo, mirando, ¿verdad?, hacia donde está el cuarto, la recámara, o hacia donde está la entrada de la casa. De tal manera
que cada vez que esta familia o este niño o este joven o esta mamá iba a entrar a su recámara, iba a entrar a su casa, podía mirar el mezuzot. Y cuando veía el mezuzot le recordaba: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Tienes que amar a Dios y tienes que amar sus mandamientos. Entonces se cumple, ¿verdad?, lo que el Señor les estaba pidiendo. Y le dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros leemos la Biblia, escuchamos los mandamientos, venimos al templo y escuchamos, pero luego se nos olvida. Entonces Dios no quiere que nosotros solo escuchemos los mandamientos, no quiere que solo escuchemos la palabra de Dios, sino lo que Dios quiere, que su palabra, que sus mandamientos esté en nuestro corazón. Y para que algo pueda estar en nuestro corazón y no se nos pueda olvidar, tenemos que estar repitiendo constantemente. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que conoce al hombre y que sabe que el hombre por naturaleza se le olvida las cosas. Entonces Dios le pone estas reglas o esta ordenanza al pueblo de Israel, que tenía que escribirlas en la entrada de su casa. Y que la tenía que escribir, ¿verdad?, en pergaminos, en pedacitos de cuero, ¿verdad?, y ponerlas en el lugar donde la gente o los que vivían en ese hogar iban a pasar, para que cada vez que lo vieran se recordaran: tú no eres cualquier persona, tú no eres cualquier ser humano, tú eres mi pueblo, eres mi hijo, eres santo, eres una nación santa y tú tienes que amarme y no tienes que poner a otros dioses en primer lugar y tienes que guardar mis mandamientos y tienes que tener mis mandamientos en tu corazón para que te vaya bien. Muchas veces nos quejamos de que nos salen malas cosas. O los padres se quejan de que los hijos son rebeldes, de que los hijos ya no quieren servir a Dios, o que los hijos ya no quieren obedecer, o que los hijos quieren vivir a la manera que vive el mundo, seguir las ideologías, seguir las filosofías de este mundo. Y se pregunta a los padres: ¿en qué fallé? Pues fallaste en que no te comprometiste en enseñar, en instruir a tus hijos, que no le transmitiste el conocimiento de Dios, que no te tomaste a la tarea de que la palabra de Dios no solo esté aquí, sino que esté aquí en el corazón de los hijos. Entonces, para el pueblo judío eso es muy importante. Dice que tienen que hacer el mezuzot y ponerlo en las entradas de la casa o de las recámaras. Pero también no solo, ¿verdad? Nos dice la Biblia que en las entradas de las casas. ¿Dónde más nos dice? ¿Dónde? Las atarás como una señal. ¿En dónde? En tu mano. En tu mano. A esto se conoce, los hebreos lo llaman como tefilim. Tefilim. Sí, tefilim. El tefilim dice que es traducido ya en una palabra más actual, se conoce como filacterias, pero en realidad los judíos lo llaman o tiene su nombre como tefilim. Ese es el nombre correcto. Y dice que son pequeñas envolturas. ¿De qué creen? Pequeñas envolturas que se envuelven y se meten en cajitas. ¿Pero de qué creen? ¿Qué contiene esas envolturas? Los mandamientos, el Shema. Es lo que contiene. Entonces, los judíos o los hebreos, nuevamente, ¿verdad?, porciones del Shema, porciones de los mandamientos, los escriben otra vez, mire, en pieles. Y otra vez las enrollan y las meten en unas cajitas cuadradas. El mezuzot son larguitas, mientras que el tefilim son
cuadradas, chiquitas, son aproximadamente, que será de 5 por 5, no sé exactamente, ¿verdad?, de qué tamaño son, pero de tal manera que pueda caber en la frente la cajita. Entonces esas porciones de las escrituras o de los mandamientos o del Shema, las escriben y las meten en una cajita, y tienen unas cuerdas de piel, cueritos de piel largas, de tal manera que se lo amarran aquí en la cabeza y luego se las enrollan en la mano. Usted lo puede investigar en casa, que son, ¿verdad?, los tefilín, y usted va a encontrar que son cajitas que se atan en la cabeza, y luego lo que cuelga de la tirita de cuero lo amarran en sus manos, tal como el Señor les dijo, y las atarás en tu frente y en tu mano. Y no en cualquier mano. ¿En qué mano era? Derecha. Las va a amarrar en su mano, y esto lo usan, hermanos, cuando van a hacer sus oraciones, cuando van a orar a Jehová. Lo ponen, y los niños, no, ay, qué feo se ve, ay, qué oso, dicen los niños de hoy en día cuando no les gusta algo. Pues fíjate que para ellos es una ley, ¿verdad? Y han aprendido que la palabra de Dios la tienen que tener de frente a ellos. Y cuando las atan en sus manos, les recuerda otra vez quiénes son. No son cualquier persona, no son cualquier pueblo, son el pueblo de Dios, son linaje escogido, son nación santa. Y les recuerda que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios no solo tienen que estar aquí, sino que tienen que estar en el corazón. Y de esta manera ellos van aprendiendo, van, ¿verdad?, a través de estas prácticas, ellos van entendiendo quién es Dios para ellos. Lo usan en sus oraciones diarias, el Shema, lo repiten 3 veces al día. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tanta insistencia de parte de Dios? Imagínense ustedes si hoy nosotros como gentiles que somos nos pusiéramos, ¿verdad?, esas cajitas aquí en nuestra frente, y lo atáramos el cuero en nuestra mano, ¿verdad?, y andáramos en la calle así. Nos van a decir que estamos locos, que extraños, que somos bajados de otro planeta. Pero hermano, aunque parece extremo, aunque parece algo extraño, el Señor tenía un propósito: amarle a Él, reconocer quién es. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel iba a pasar por diferentes situaciones, y lo podemos ver a lo largo de la historia, que han sido, ¿verdad?, llevados como esclavos en diferentes naciones. Podemos mencionar Babilonia, podemos mencionar Egipto, podemos mencionar muchos lugares donde ellos fueron llevados como esclavos, fueron llevados, ¿verdad?, como esclavos, y que no estaban en su nación, estaban en una nación extraña, con diferentes culturas, con religiones, con dioses paganos. Y si en su corazón de ellos no estaban los mandamientos, no estaba el amor a Dios, no estaban los estatutos, era fácil que ellos se olvidaran de Dios, se olvidaran de Jehová, y comenzaran ellos a practicar lo que los demás naciones paganas practicaban. Y por eso para Dios era importante que ellos, ¿verdad?, entendieran y guardaran los mandamientos, guardaran los estatutos, amaran al Señor con todo su corazón, para que de esa manera pueda venir lo que venga, puedan ser llevados esclavos, puedan ser llevados en naciones extrañas, ellos le iban a ser fieles a Dios. Y podemos ver a Daniel. Podemos ver a Daniel, que estaba, ¿verdad?, que había sido llevado cautivo allí en donde, en Babilonia, y que él, ¿verdad?, incluso le habían cambiado hasta su nombre, y a sus amigos también, y ¿verdad?, y le querían obligar a que adorara a otros dioses, y quería que él practicara, ¿verdad?, otras costumbres paganas. Sin embargo, Daniel sabía quién era y quién era su Dios. Los mandamientos, el amor de Dios no solo era aquí en la mente, sino estaba en su
corazón, de tal manera que Daniel se comportó digno de un hijo de Dios, de uno que forma parte del pueblo de Dios. Y él dijo: pues no perezca yo, pero no voy a obedecerte, rey. Sea que me mates, sea que me mandes al horno de fuego, o sea que me mandes al foso de los leones, o que hagan de mí lo que quieran, pero no voy a dejar de amar a Dios, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de repetir el Shema, no voy a dejar de clamar a mi Dios, no voy a dejar los mandamientos de mi Dios, cueste lo que me cueste. Por eso Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel que la palabra de Él, que los mandamientos que Él había dado estuviera no solo en la frente, no solo en las puertas, no solo, hermano, cuando lo repitas como una letanía o como algo que te aprendiste de memoria, sino que lo que tú vas a repetir sea una realidad en tu vida. Que tus hijos puedan comprender, hermano, quién es Dios. Hoy más que nunca, hermano, papá, mamá que estás aquí, hoy más que nunca necesitas, hermano, transmitir la palabra y los mandamientos a tus hijos. Entiéndalo, hermano mío. Tú no sabes, cuando yo miro las noticias de todo lo que está pasando, hermano, de cómo el enemigo se ha levantado, ya no es contra la juventud, ya no es contra los adultos. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, el enemigo, Satanás, se ha levantado para destruir a los niños. Yo creo que no eres ajeno a las noticias. Tú estás viendo cómo cada día Satanás, hermano, está empleando estrategias, no para destruir. Sabemos que él va con todo, pero ahora el punto, su blanco, hermano, es los niños. ¿Y qué va a pasar de tu hijo, hermano, si los mandamientos de Dios no están en sus corazones? Si ellos, hermanos, ya no quieren nada con Dios, ¿qué va a ser de ellos? Hoy podemos ver las noticias. Yo no sé si tú lo has visto, pero a mí me impactó una noticia que eso sucedió en Japón. No sé si esté pasando en todo el mundo, no lo sé. Espero en el Señor que no. Pero mire cómo es la estrategia de Satanás. Él sabe perfectamente que a los niños les encantan las hamburguesas y les gustan las comidas rápidas, que los lleven en esos lugares, ¿verdad? Que tienen una M, usted ya sabe cuál es. Porque les gusta. Así son los niños, también me gusta, ¿verdad? Las hamburguesas. No mucho, pero me gusta. Pero a los niños les encanta. Y saben que son los lugares más concurridos donde los padres llevan a sus hijos. ¿Y sabe qué está haciendo este lugar de comida rápida? En los vasos que se le da a los niños para que beban su jugo o su refresco, están metiendo mensajes subliminales, donde si tú unes dos vasos, puedes ver cómo esos niños que están en los vasos, porque son niños que están dibujados en los vasos, cuando tú los unes dos vasos, puedes ver a estos niños haciendo cosas de adultos. No quiero especificar, pero yo creo que usted sabe a qué me refiero. ¿Qué está logrando Satanás con esto? Y yo veía, y se lo recomiendo que usted lo busque en YouTube. Y yo veía diferentes posiciones, diferentes actos en esos vasos. Mire que Satanás no está jugando. Mire que el enemigo no está durmiendo. Y tú puedes decir, no tiene nada de malo, es un vaso. Es un vaso, pero que ese vaso está metiendo en el subconsciente de tu hijo. No importa, no es malo. Puedes hacerlo, puedes permitirlo. Deja que te toquen, deja que hagan contigo lo que quieran. Un adulto haciendo cosas con un niño. ¿Hasta dónde ha llegado el enemigo? El pueblo de Dios duerme. Los padres están durmiendo. Hace unos días atrás sale
una película que está siendo ahorita promovida por Netflix. ¿Cómo se llama? A ver, dígalo usted, porque ya lo vio el tráiler, ¿verdad? Guapis. En español es Guapis, en inglés no lo sé decir. ¿Qué está promoviendo esta película? Todo lo que está promoviendo, hermano, es el desenfreno de la sexualidad, de la sensualidad de las niñas. Normalmente se ven películas sensuales con muchachas de 18 años, 20 años y jugando a ser teiboleras, así se le llama, ¿no? Que bailan en tubos y que tienen movimientos sensuales y cosas por el estilo, exponiendo su cuerpo, haciendo movimientos sexuales. Normalmente se veía con mujeres ya de 18 en adelante, jóvenes, pero esta película es tan tremenda que este tipo de acciones y comportamientos sensuales lo está haciendo niñas de 10, 11 años, vestidas como mujeres que trabajan en esos lugares, que bailan sensualmente, que dejan que su cuerpo sea visto por pedófilos, por hombres depravados. Niñas de 10 y 11 años. ¿Qué está haciendo Satanás? Está yendo con todo contra la niñez. Y no solo contra la niñez cristiana, sino contra toda la niñez, hablando en general. ¿Cómo podemos nosotros librar a nuestros niños de todo esto? Cuando en las escuelas están metiendo filosofías de demonios, cuando ahora se están promoviendo leyes y que están siendo aprobadas en diferentes lugares, naciones, donde se acepta que un adulto pueda tener relaciones con un niño, la pedofilia, donde se acepta que una niña sea libre de decidir qué va a hacer con su cuerpo, donde se enseña, ¿verdad? Y se les da en las escuelas preservativos, donde se les enseña que ahora no importa si tú eres niña y quieres ser hombre, no pasa nada. Dígame usted, hermano, ¿están preparados los niños para poder asimilar, para poder discernir que lo que se les está enseñando, directa o indirectamente, viene de Satanás? ¿Que todo esto son influencias de demonios? Yo creo que no. Yo creo que no tienen la capacidad para comprenderlo, porque para eso Dios puso a los padres, para que ellos puedan, hermano, transmitir el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, para librarlos, hermano, de toda esa maldad, de todo esto que Satanás ha preparado y que ya lo está poniendo en práctica. El deseo de Satanás, hermano, es que tu hija, que hoy tú la miras hermosa, una adolescente, y tú la miras con temor de Dios, pero que poco a poco lo va a ir perdiendo, si no es que ya lo perdió. Que tu hijo adolescente, que un día lo veías venir con su Biblia y entraba y oraba y se gozaba. Yo recuerdo, hermano, cuando el Señor se movía, y no es que no se siga moviendo, pero recuerdo ese momento cuando los niños danzaban y hablaban en lengua, los bautizaba el Señor, y mi corazón se llenaba de gozo, de alegría. Yo decía: gracias, Señor, porque tú amas a la niñez y la sigue amando. Pero ahora esos niños chiquitos de 8 años han crecido y ahora son adolescentes, y ahora me duele en el corazón que les pregunta: si tu Biblia no lo traje, se me olvidó. Y mamá, ¿dónde está? Y papá, ¿dónde está para verlo? Y si no lo trajo a la casa de Dios, no creo que en casa lo esté leyendo. Porque cuando nosotros amamos a Dios, lo amamos en todo lugar, en la casa, en la escuela, con los amigos, en el
templo, donde quiera que vayamos, hermano, el amor de Dios está en nosotros y lo vamos a reflejar como lo hizo Daniel. No importaba si tenía kilómetros y kilómetros de distancia su nación, su lugar de nacimiento, a donde él estaba, Babilonia. Eso no hizo diferencia en su corazón. Eso no cambió su amor a Dios. Él siguió fiel a Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios estaban en su corazón y no en su mente. Pero porque hubo padres que se tomaron a la tarea de enseñarle Shema, los mandamientos de Dios, y le dijeron: Daniel, tienes que aprenderlo. Daniel, recuerda que Jehová es uno. Aunque tú vayas donde vayas y veas dioses paganos, no son dioses. Jehová solamente es Dios. Y lo entendió y se le quedó en su corazón. Pero hermano, estamos fallando en eso que el Señor nos ha pedido. Porque muchas veces nosotros pensamos, hermano, que sí, yo le estoy enseñando a mi hijo, yo es más, lo mando a la escuela dominical. Y pensamos que la enseñanza y la instrucción para los niños consiste solamente en 2 horas de escuelita bíblica en la escuela dominical, o 2 horas de venir los domingos a escuchar la palabra de Dios. Eso no es la instrucción que un padre tiene que darle a su hijo. Un extraño no tiene por qué enseñarle a tu hijo. Y cuando digo extraño, no es porque nosotros seamos personas extrañas, sino no es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de las maestras de escuela dominical transmitirles el temor a Dios a tus hijos. No es mi responsabilidad, hermano, educar, enseñar el temor a Dios a tus hijos. Esa es tu responsabilidad. Y Dios un día demandará a cada uno de ustedes como padres si cumpliste o no con tus deberes, si cumpliste o no con transmitir el conocimiento de Dios, de transmitirle los mandamientos de Dios a tus hijos. Es una responsabilidad educar a los hijos en la fe. Mi pregunta es: ¿tus hijos creen en Dios? Porque no basta solamente con saber que hay Dios. Si yo le pregunto a un niño que está aquí, no quiero mencionar a ninguno, a un adolescente: ¿tú crees en Dios? ¿Tú sabes que hay Dios? ¿Tú sabes que Cristo murió en la cruz? Me va a decir: sí lo sé. Porque ese es el conocimiento adquirido, porque están creciendo en la casa de Dios. Se les hace EBDB, se les da escuela dominical, se les hace sus días su servicio de sociedad, el ministerio infantil, y se les enseña. Pero ese conocimiento no tiene que quedar aquí, sino que tiene que quedar en el corazón, como él dijo, como un tatuaje, como un clavo hincado en tu corazón. Así tiene que estar Dios, así tiene que estar la palabra de Dios en el corazón de los niños, para que, hermano, venga lo que venga, aunque ellos regresen a la escuela y puedan escuchar las enseñanzas de los maestros, que ellos no los aman, escúchalo, y tal vez pueda sonar irónico, o tal vez muchos digan: no es cierto. Sí los aman, tal vez porque los están enseñando conocimiento humano. Pero hablamos de la parte espiritual. ¿Qué puede enseñar un maestro de la escuela que no conoce a Dios? Que a lo mejor tenga vicios o tenga costumbres ajenas, extrañas a la que tú y yo, nosotros tenemos como cristianos. ¿Qué le puede enseñar? Lo que sabe. Pero tú como padre, tú como líder espiritual, es tu deber enseñarle a tus hijos temor de Dios, para que cuando ellos crezcan o cuando ellos se muevan donde vayan, aunque tú no estés con ellos, ellos te van a honrar, pero primeramente honrarán a Dios.
pasa cuando un padre ya no confía en sus hijos o en su hija? Ay, es que no la puedo dejar ir sola. Es que entonces el problema más bien no es de ella, es tu problema. Tú fallaste. No le eches la culpa, es que es terca, es que es terco. Es terco, es terca, porque tú no cumpliste con tu deber, porque no le enseñaste instrucción, porque no le transmitiste el conocimiento. Sí, los trajiste al templo, sí, venían a la EBDB, sí, venían a la escuela dominical, pero no basta solamente eso. Es necesario que la palabra, que los mandamientos estén en el corazón de tus hijos. Pero para ello primero tiene que estar en el tuyo. Porque Él dice, estas enseñanzas que tú has aprendido, se las vas a repetir a tus hijos. La palabra de Dios está en tu corazón. Los mandamientos de Dios están en tu corazón. O solamente repetimos, niño, tienes que orar, niño, tienes que leer tu Biblia, tienes que ir al... No quiero, mamá, es que lo tienes que hacer. Pero a ti no te ven hacerlo. A ti no te ven orar, a ti no te ven leer la Biblia, a ti no te ven tener temor de Dios. Más bien te la pasas el día en tus quehaceres, en tu trabajo, y pasan las horas y no te acuerdas de que hay Dios, no te acuerdas de que tienes que buscar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir a los niños que ellos lo hagan si tú no eres el ejemplo? Dios no se equivoca y le dice, primero las vas a aprender tú. Primero las vas a tener tú en tu corazón y después la vas a transmitir a tus hijos cuando se levanten tus hijos, cuando estén caminando en el campo, en su quehacer diario. El quehacer, hermano, no puede ocupar el tiempo de Dios. Es verdad, el quehacer no se termina, o alguien me puede decir que sí, no se termina. Pero ante todo hay que sacar un tiempo para buscar a Dios. Hay que transmitirle a los hijos el temor de Dios. ¿Tú le has preguntado a tus hijos, ya leíste tu Biblia? No, vamos a leer la Biblia. Los viernes se han sacado como día de altar familiar. Culto de hogar lo conocemos nosotros. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás reuniendo a tus hijos? ¿Les estás transmitiendo el temor de Dios, los mandamientos, la palabra de Dios? Son cosas que marcarán no solo el corazón, sino, hermano, la vida de tus hijos, sea para bien o sea para mal. A mí no se me olvida cuando mi mamá nos reunía y no tenía un mueble ahí de no sé, de cedro, de caoba. Era una mesita sencilla que incluso ella la hizo. Y le bordó su mantelito y lo puso allá y tenía sus florecitas y su Biblia. Pero cuando era día de altar familiar, a ver, chamacos, vengan. Y mi papá no estaba. Yo no recuerdo nunca a mi papá verlo en el altar familiar, porque él trabajaba de noche, él era velador. Pero eso no era excusa para que no lo hiciéramos. A lo mejor tú dices que mi esposo no es cristiano, eso no es excusa. Pero lo que tú siembres en el corazón de los hijos, ahí quedará marcado. Si no, no pudiéramos hablar de Timoteo. No menciona que su padre haya sido cristiano, todo lo contrario, era un griego, pagano. Sin embargo, tenía a Loida y a Eunice como líderes espirituales que le enseñaron a Timoteo los mandamientos, que le enseñaron el temor de Dios, que le transmitieron en su corazón el amor a Dios y a su palabra. Y Timoteo, siendo joven, fue un pastor de una iglesia. Y Pablo lo halagó y le dijo: lo que has aprendido de tu madre, lo que has aprendido de tu abuela, eso también enseña. ¿Por qué? Porque cuando somos marcados, cuando somos instruidos,
pase los años, venga lo que venga, le seremos fiel a Dios. Así que, hermano, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se va a apartar. Pero es triste que hoy llegan a los 12 años, ya no quieren nada con Dios. Llegan a la edad de 13 años, ya ni siquiera quieren, ¿verdad?, agarrar una Biblia. Les da vergüenza que los vean venir con su Biblia. No han llegado a viejo. 15 años ya se fueron al mundo. No es culpa de Dios, no es culpa de la palabra. Se cometen errores, pero que si hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, es necesario que tú cumplas con tu papel. Cada padre es el líder espiritual de sus hijos. Eres el sacerdote, papá. Eres la ayuda, mamá. Y si no tienes tu esposo cristiano, tú eres la líder espiritual para ellos. De tal manera, hermano, que cumplas ese llamado que el Señor te ha dado. Quiero terminar en esta mañana con esta frase que dijo el teólogo Jonathan Edwards. Y escuche lo que dijo Jonathan Edwards. Dice así: toda familia cristiana debe ser una pequeña iglesia. ¿Escuchó? Cada familia cristiana debe ser una pequeña iglesia consagrada a Cristo e influenciada y gobernada enteramente por sus mandamientos. En el hogar no debe gobernar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro gusto, nuestra ideología, ni lo que dice el tío, la tía o el maestro, sino que en el hogar lo que debe gobernar son los mandamientos de Dios. Para que a su vez, hermanos, si lo ponemos en práctica, si lo vivimos todos los días, tu hogar será una iglesia. ¿Y qué es una iglesia, hermano? Es un lugar donde todas las personas sedientas, necesitadas, pueden entrar y recibir pasto fresco, agua fresca y hallar descanso para su alma. Pero ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces los hogares, en vez de ser un lugar de paz, de remanso, un lugar donde pueda el hijo tener la tranquilidad, solamente se escucha problemas, pleitos, gritos. ¿Quién quiere estar ahí? Los hogares cristianos tienen que ser pequeñas iglesias. Si tu hogar no es una pequeña iglesia, algo está mal. Y lo que el Señor te está diciendo en esta mañana: vuelve a los mandamientos que yo te he dado. Y entonces cumple tu propósito por la cual yo te he llamado. Padre, madre, tú eres el líder espiritual de tus hijos. Un día cercano o lejano, no lo sabemos, darás cuentas a Dios por cada hijo que Él te dio. Prepara a tu hijo. Vienen cosas terribles. Lo que estamos viviendo hoy no se compara. Satanás ya tiene legiones, huestes de demonios que ya están preparados para ir en destrucción de los niños. Pero tú puedes salvar a tu hijo. Tú puedes guardarlo del mal que viene a este mundo. ¿Cómo? Instruyendo a tus hijos en el temor de Dios. Ponte de pie y vengamos delante del Señor en esta mañana y diciéndole: Padre, aquí estoy. Si no está tu esposo porque no es cristiano, Dios un día lo puede salvar. Y si tu papá estás aquí, es el momento de que tú, si le has fallado a Dios, si no has cumplido con tu deber como sacerdote, como líder espiritual,
Si tu mamá no has cumplido con lo que a ti te toca hacer, con el papel que te toca hacer como líder espiritual, hoy es una mañana de que tú le digas al Señor: perdóname. Pero que también te comprometas con Dios, de empezar de cero a partir de ahora, a enseñarle a tus hijos temor de Dios, a buscar a Dios, a llenar su corazón, no solo su mente, sino su corazón, con la palabra de Dios. Y yo te lo puedo dar como garantía. Si hoy yo estoy aquí, parada delante de ustedes, predicando, enseñando, si Dios ha dado ministerio a mi vida y me ha llamado, no fue porque lo merezco, sino porque hubo una mujer que se tomó a la tarea y un día dijo, y a mí me dijo: se me han perdido 2, pero tú no te vas a perder. Aunque te tenga, y si tal vez se puede escuchar muy fuerte, pero a eso fue lo que ella me dijo: aunque te tenga que llevar arrastrada al templo, y aunque te tenga que llevar a bofetadas al templo, pero tú no te vas a perder. Un día en esa banca con esa cara larga, un día Dios te va a tocar. Un día Dios va a tocar tu corazón y vas a entregarle tu corazón al Señor. Y así fue. Así precisamente fue. Yo iba a la casa de Dios enojada con mi mamá, porque no me permitía vivir como viven mis amigas, lo que hacían mis amigas, ir donde ellas iban, vestir como ellas vestían, hablar como ellas hablaban. No me lo permitía, no me permitía poner cualquier ropa. En mi corazón yo decía: mamá, eres mala, tú no me entiendes. Yo lo decía en mi corazón, porque pobre de mí si yo se lo decía que ella lo oyera. Yo no la entendía, pero ella estaba siendo usada por Dios. Porque aunque con ese carácter fuerte que ella tenía, tuvo la valentía de llevarme a fuerzas, obligada al templo. Y un día, un domingo, el Señor tocó mi corazón y le entregué mi vida. Y desde ese día mi vida jamás volvió a ser igual. Y si hoy estoy aquí hablando de su palabra, es porque ella se armó de valor y no le importó lo que los demás piensen o opinen de su educación, pero valió la pena. Y hoy le doy gracias por cada pellizcón que me dio. Y hoy doy gracias a Dios por cada regañada o cada prohibición que ella me dio, porque no me permitió ser como los demás y perderme en el mundo. Y tal vez hoy yo fuera una mujer infeliz, pero hoy soy feliz porque Dios puso su mirada en mí y me escogió y me dijo: tú eres mi sierva. Vale la pena, papá, vale la pena, mamá, invertir horas en leer la Biblia, en estudiar, en orar, en doblar rodillas. Vale la pena, porque el día de mañana tus hijos serán una bendición, no solo para tu vida, sino también para la vida de miles y miles de personas. Porque Dios los usará como siervos, Dios las usará como siervas, Dios usará su vida. Dios está buscando vasos para ser usados. Dios está buscando, y Dios no se limita en edad. Dios puede usar a un niño, puede usar a un adolescente, así como usa a un adulto. Tus hijos, hermano, Dios los ha escogido para que sean siervos suyos. No permitas que el enemigo te los arrebate. No permitas que la maldad del hombre, que toda la influencia demoníaca, hermano, le robe lo poco que hay en su corazón. Es tiempo de llenar el corazón de los niños. Es tiempo, hermano, de llenar el corazón de los adolescentes.
palabra de Dios, del temor de Dios. Y aunque ellos crezcan, créelo, volverán al camino de Dios. Y si se apartaren, el Señor ahí estará tratando con ellos y un día volverán y se cumplirá la promesa que te ha dado. Solo mantente firme y comienza desde ahora, hermano, a trabajar en el corazón de tus hijos. Oramos, Señor. En esta hermosa mañana tu palabra ha sido dada tal y cual, Señor, tú tenías que darla. Ahora solamente te pido que tu Espíritu Santo sea el que termine la obra. Que Él pueda, Señor, que tu Espíritu pueda poner, Señor, en el corazón de cada padre, en el corazón de cada madre, ese temor que es necesario, Padre. Que ellos puedan mirar la necesidad, la urgencia, Señor, que hay en estos tiempos, Padre. De que el corazón de los niños, Padre, esté tu palabra, esté tus mandamientos, Señor. Yo te pido, Padre, por la niñez de Siloé, por la adolescencia de cada uno de los que forman parte de esta iglesia, por los niños de este poblado, Señor. El enemigo no tiene misericordia. Se ha levantado, Señor, para destruir a la niñez, a la adolescencia. Pero reprendemos, Señor, toda artimaña, Señor, del enemigo contra la niñez de Siloé. Yo te pido, Padre, que tú abras los ojos de tus hijos, los ojos espirituales de cada padre, Señor, y puedan mirar, Señor, el peligro. Si están durmiendo, Señor, despiértalos. Porque, Señor, no se han dado cuenta, Padre, de lo que está viniendo a pasos gigantescos. Los niños están siendo bombardeados, influenciados en todos los aspectos, en todos los lugares. Las televisiones, Señor, los canales solo están influenciando. Las redes sociales, Señor, las caricaturas, Padre. Aún ahora la ropa y tantas cosas, Señor, traen influencia para cambiar la mentalidad de los niños, para que ellos adopten, Señor, la ideología, las filosofías que hoy están, Señor, en el mundo. Pero yo te pido, Padre, yo te pido, Señor, misericordia. Trata en cada padre, trata en cada uno de ellos, Señor. Y que ellos puedan ver la gran necesidad, la urgencia que hay de instruir a los niños, Señor, en el temor tuyo. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Pero te pido, Señor, por ellos que tú los guardes. En tus manos ponemos, Señor, a cada uno, Señor, a cada niño del mundo. En tus manos los ponemos, porque tu palabra dice, Señor, que tú los amas, que nadie les impida llegarse a ti, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay un enemigo que se ha levantado, que está impidiendo, Señor, que tus niños vayan a tu reino. Pero lo reprendemos, Señor, en esta mañana y clamamos misericordia por cada niño. En el nombre de Jesús yo los pongo en tus manos y te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén.